Salmo 3. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia, que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Buenas a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a otro encuentro donde volveremos a inquirir en la palabra de Dios con plena profundidad. En este caso, nuestra proyección es concebir un comentario positivo al libro de los Salmos. En el día de hoy, como ya habrán apreciado en la introducción, analizaremos el Salmo 3, uno de los salmos más famosos de toda la Escritura, donde David abre su corazón en medio de una tragedia que estaba ocurriendo en el seno de su familia. Recordemos que todo tiene un origen en un acto premeditado de una desobediencia del rey David hacia Dios, en el caso de Betsabé, donde David conspiró para tomar a esta mujer que era casada, asesinar a su marido, involucrar a su primo Joab en el homicidio de Urías. Y dado que David en su pecado destruyó una familia, y entendiendo que Dios es juez justo, no era de extrañar que la paga de su pecado viniera precisamente de su familia. Primeramente, el hijo de David, Betsabé, muere. En segundo lugar, el orgullo de un padre judío era su primogénito. Y en el caso de David, su hijo Amnón viola a su hermana Tamar. Y de repente, David no solo es privado de un hijo, aún guardando el duelo por el hijo que falleció con Betsabé, se convierte a la vez en padre de un violador y de una hija violada. Y dado que todavía estaba procesando todo el drama familiar, el luto del hijo, el drama de que su hija hubiese sido violada por su hermano, que no solo es un gran escándalo, sino que también es incesto, y al ver a Absalón que David no hacía nada, y no lo vamos a defender, pero pónganse un momento en el lugar de David, la cantidad de cosas que le vienen de golpe. Él se toma su tiempo, Absalón entiende esto como debilidad de su padre y decide castigar a Amnón. Según se nos narran estos acontecimientos en 2 de Samuel 13, pasado 2 años, Absalón había planificado invitar a todos sus hermanos a un banquete e insistió a David de que Amnón, su hermano mayor, estuviera presente en este banquete. Y habiendo conspirado primeramente con sus siervos Absalón, señaló que en el momento oportuno en el cual su hermano Amnón estuviera bien embriagado, él iba a dar la orden y sus siervos se iban a lanzar sobre él y lo iban a asesinar. Y efectivamente así aconteció. Quizás esto él lo hace motivado por la historia de los hijos de Jacob, Leví y Simeón, quien al ver la deshonra de su hermana Dina, deciden asesinar a toda una ciudad porque su hermana también había sido violada. Así que con astucia, igual que hicieron Simeón y Leví, que cimentaron un plan para engañar a toda una ciudad para que se circuncidaran, y en el momento más doloroso de la circuncisión, a los 3 días, ellos, Simeón y Leví, sacaron sus espadas y destruyeron a todos los hombres de la ciudad, incluyendo a Siquén, que era el príncipe de la ciudad y había sido el que había perpetrado la violación a Dina. Quizás Absalón fue motivado por esta historia, influido, o quizás sencillamente lo hizo porque era malo. Personalmente me decanto más por esta segunda opción. Creo que en Absalón, igual que en Caín, lo que había era maldad. Pero veremos que en este caso todavía Absalón tenía cierta cobertura de justicia. Él estaba actuando como el vengador de la sangre y defendiendo la honra de su hermana. Ya veremos que posteriormente va a actuar ya con completa maldad, sin ningún tipo de justificación. Pero David podía entender que de alguna manera Absalón había hecho lo que hizo buscando honrar a su hermana, lo que no había hecho David. David podía entenderlo.
Pero esto no cambia de que se añada otro dolor a los males de David, y es que uno de sus hijos mata al otro. La situación se vuelve a complicar en la familia de David. Como sabiamente había profetizado Natán, la espada no se apartaría de su casa. Y rodeado de todas estas calamidades, cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, David, en un acto de generosidad, quiere perdonar a su hijo y le permite volver al reino. Sin embargo, ya este Absalón que vuelve, quien ya era un homicida, y puede verse un claro paralelismo con Caín, regresa con intenciones muy marcadas, y era tomar el trono de su padre. Ya la imagen de su padre como un hombre intachable se había quebrantado delante del pueblo, delante del ejército y aún delante de sus hijos. Y no perdió oportunidad Absalón para conspirar contra su padre, a punto tal que, aliándose con personajes estratégicos de la corte de David, conspira y toma el control. David tiene que huir, pero qué duro es cuando quien te está persiguiendo no es un enemigo, sino tu misma sangre. Es tu hijo quien te persigue para matarte. Es tu hijo quien te persigue para asesinarte. Y entendiendo ahora sí la situación real en la que se encontraba inmerso David, el sufrimiento tan inmenso que padecía el rey de Israel, podemos interiorizar mejor las enseñanzas de este salmo. Y comienza con una nota de contextualización. Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón. Pudiéramos mencionar que este es el primer salmo que incluye un título para ubicarnos en el contexto, porque resulta sumamente importante entender en qué situación lo está escribiendo el rey. Está huyendo de la ciudad que había reinado, de Jerusalén. Esto está recogido en 2 Samuel capítulo 15. Y comienza el salmo diciendo: Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y acá empieza poniendo la situación delante de Dios, reconociendo su realidad. Y ya esto es un primer paso a la hora de enfrentar un problema. El hombre de Dios no esconde su situación, no la evade. El que es guiado por el Espíritu de Dios tiende a enfrentar su realidad tal y como es. De hecho, la valentía consiste en eso. En este primer versículo, el rey solamente está describiendo lo que él ve. Está mostrando las cosas desde su óptica. Y ya entrando un poco más en el contexto bíblico, pudiéramos mencionar que David está huyendo de Jerusalén y el salmista, en su deseo de expresar lo que está viviendo, nos describe una situación desesperada. Por eso lo primero que menciona es cómo se habían multiplicado sus adversarios. Y la palabra hebrea que se emplea para adversarios es tesar. Y esta palabra lo que expresa es un sentido de estrechez, de apretamiento, la sensación de estar ahogándose, en este caso por las situaciones que lo agobiaban. La angustia que sentía David era indescriptible. También implica congoja, humillación, ser reducido, cubrirse de vergüenza. Y una de las acepciones más importantes es tribulación. David se encontraba atribulado. Otro dato muy interesante que nos da la semántica es que la palabra adversario es de donde surge el término Satanás. Satán no es un nombre, significa el adversario. Más que un nombre, comunica una idea, es la identidad de esa entidad maligna. Y así como Job nos describe que entre los hijos de Dios que vinieron delante del Señor estaba precisamente Satanás, el adversario, señalando que este había sido un hijo del Señor, de la misma manera podemos encontrar un paralelismo en David, quien uno de sus hijos se había convertido en un adversario. Y si ya de por sí tener un enemigo es algo molesto, duele más cuando ese adversario fue un amigo y en este caso un familiar tan cercano como fuera Absalón para David. Y el versículo también habla de quienes se levantan contra mí. Se levantaron, se rebelaron contra mí. David lo lleva al plano personal porque no son extranjeros, no es otro reino. Son familiares y personas muy cercanas a su corte los que se están rebelando contra él. Entre ellos uno de sus consejeros llamado Aitofel. Y es muy doloroso encontrar que las personas que se sentaban a tu mesa, que compartían contigo y que supuestamente te amaban, albergaran tanto odio contra ti. El desengaño, el poder ver la realidad y la sensación de haberse sentido engañado tantos años por consejeros y personas muy cercanas a él, como Aitofel, entre tantos otros, llevó a David a un sentido de depresión profundo. Y es lo que está expresando delante del Señor. Se levantaron contra mí. No fue contra cualquiera, contra alguien que los había amado y les había dado privilegios.
No se trata de los clásicos enemigos extranjeros contra los cuales David había peleado en otras ocasiones y no le hubiese molestado una vez más combatir contra los filisteos, contra los jebuseos o contra otra de las tribus alrededor de él que le odiaban. El problema es que quien está empuñando la espada ahora en contra de David es otro hebreo, y quien dirige a esas tropas que buscan matarlo es su hijo. Y profundizando un poquito más en los factores psicológicos que pudieran estar presentes ahora mismo en David, cupiera señalar el sentido de extrema soledad que experimentaba. Se sentía solo. A eso también añadirle el desamparo. En estos momentos se sentía abrumado, quizás hasta paranoico, por la escala de la traición. Pues como veníamos mencionando, el ataque vino del círculo íntimo, de dentro del palacio. Él podía ver que el lugar en el que él se debía sentir seguro, su casa, se había transformado en el más inseguro, y descubrir esa mentira lo llevaría a dudar de todo. Por eso digo que pudiera hasta sentirse paranoico. Sin embargo, hay un factor que cabe mencionar. Él seguía poniendo su confianza en el Señor, como mismo hizo cuando se enfrentó a Goliat. En el caso de David vemos que su estabilidad emocional no provenía de la autoestima o de otras ideas que pudieran ofrecerle un falso consuelo. No, su consuelo y fortaleza se sostenían por la fe y su confianza en Dios. Y la segunda frase en este salmo es aún más impactante todavía. Refleja aún más la profundidad del daño que sentía David por la traición. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Y posteriormente llega nuestro primer Selah. Y David nuevamente señala que son muchos, no pocos, los que buscan destruirle. Aunque hay un líder, Absalón, por lo general un líder es una persona que influye sobre una multitud. Y si es cierto que la magnitud del pecado de Absalón no puede ser minimizado, cabe mencionar que un traidor solo se puede transformar en un líder cuando encuentra oídos receptivos y almas afines a su mezquino corazón. Para Judas vender a Cristo, tenían que haber autoridades religiosas interesadas en comprar su traición. De la misma manera, para Absalón levantarse contra David, tenían que haber personas dispuestas a secundar esta traición. Y no pocas personas. Los pecados que cometió Absalón fueron terribles. Entre las cosas que hizo fue levantarse un pedestal a los ojos de todo el pueblo y violar a todas las que fueron mujeres de su padre. Absalón no solo quería tomar el lugar de David, quería humillar y mancillar su memoria. Y esta multitud, entre las mentiras que esparcían contra David, era que para él ya no había redención, no había perdón, no había salvación en el Señor. El Señor no le iba a salvar. Entendamos primeramente que la revelación bíblica es progresiva. Muchos predicadores en nuestras iglesias hoy en día cometen anacronismos graves. Uno de ellos es que cada vez que ven la palabra salvación en la Biblia, implican a llevarlo a las connotaciones, a la redención final, al juicio que Dios va a hacer sobre nuestras almas, que determinará si pasaremos el resto de nuestra eternidad en la presencia de Dios o en el infierno. Sin embargo, en muchas ocasiones la palabra griega en los evangelios, aun cuando la revelación era más avanzada que en los tiempos de los salmos, sosos, sosunis, soterios, sotería, son palabras griegas que implican muchas veces sanidad o liberación de una enfermedad o de una causa temporal o de una congoja personal. Liberación inmediata, liberación física de un mal, perseverar y vencer en una batalla. El pueblo de Israel buscaba la salvación ante las tropas romanas. Ellos querían ser salvos y probablemente cuando le gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor, salve, en sus mentes ni remotamente estaba la idea de gritarle llévanos al seno de Abraham o líbranos del Hades. No, su idea era sálvanos de la ocupación romana. Así que para evitar los anacronismos, es decir, los desfases en la línea temporal o violaciones en el contexto histórico, para un judío de los tiempos de David, cuando empleaban la palabra salvación en los salmos y otros cánticos y profecías, y sobre todo en los libros históricos, se refería ya sea a prevalecer en una batalla, a triunfar como nación en una batalla, o a la liberación de sus enemigos en un contexto dado. En este caso, lo que estaban propagando los enemigos de David era: ni Dios lo va a salvar de esta. Él huyó, pero no va a llegar muy lejos porque lo vamos a encontrar y lo vamos a matar. De alguna manera se entendía que quien había fortalecido siempre a David era el Señor. Y dado la gravedad del pecado que él cometió en el caso de Urías y Betsabé, sus enemigos empezaron a difundir entre el pueblo el rumor de que Dios lo había abandonado. Dios había desechado a David por haber cometido este pecado. No hay posibilidad
de que él siga siendo el rey. Recuerden que para ellos desechar era en cuanto a rey. Ya Dios no quiere que tú seas más el rey. El Señor ha desechado a David de la misma manera que con Saúl. Y ahora el heraldo del Señor es Absalón. Pues ¿quién le ha dado la fuerza y el respaldo para que tome el trono de David? Recuerden que Absalón se había ganado el corazón del pueblo. Una de las trampas más astutas que usaba Absalón era ponerse junto al camino que daba al palacio, y cuando alguien iba a consultar algún asunto, algún pleito delante del rey, él lo interceptaba en el camino y le hacía exponer su problemática. Absalón la escuchaba y concluía: tus palabras son muy buenas, es una pena que el rey no te pueda escuchar. Ojalá yo fuera juez para así poder solucionar tu problema. Y así fue desviando el corazón con engaños y con mentiras, porque realmente a Absalón no le importaba la causa del pueblo, solamente el trono. Pero sin embargo, estas herramientas y engaños fueron súper útiles. De cómo Absalón consiguió engañar y robar el corazón del pueblo, podemos apreciarlo en 2 de Samuel capítulo 15. Y cabe notar que él pasó 4 años engañando al pueblo de esta manera, demostrando que estas tácticas, si se aplican con periodicidad, el engaño puede ser una estrategia sumamente efectiva. Y en eso se ha basado la política. Y podemos apreciar cómo desde los tiempos bíblicos la demagogia ha sido un arma muy efectiva para engañar al pueblo. Ya la mayoría del pueblo había comprado la versión de que por la gravedad del pecado de David, Dios no iba a perdonar su vida. Él no iba a librarlo en el día de la batalla. Cuando el ejército de Absalón lo encontrara, Dios no lo iba a salvar de la espada. Si algo pudiéramos mencionar con respecto a estos 2 versículos analizados hasta ahora, desde el punto de vista bíblico, teológico, filosófico, psicológico, en fin, David está experimentando una debacle emocional en su vida, sin obviar que esto es el resultado de su propio pecado. Desde el punto de vista teológico tenemos que meditar en lo fuerte que puede ser la tentación que viene a nuestra vida. Recuerden que toda esta situación comienza por la tentación que sintió al ver a Betsabé bañándose. La tentación siempre va a estar presente, pero la palabra nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Pero a veces, como es este caso, la tentación no viene del diablo, como en Mateo 4, donde el maligno efectivamente tienta al Señor Jesús. Acá nos parece más bien un reflejo de lo que explica el apóstol Santiago, cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia, dado que en este caso no vemos una explicación bíblica que diga que fue el diablo quien tentó a David con Betsabé, y sabiendo lo que dice el mismo apóstol, que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación de David? La tentación de David viene de su propia concupiscencia, del pecado remanente, aquello que Pablo dice en Romanos 7, el pecado que mora en mí, en mis miembros, que se rebela contra la ley de la santidad de Dios. Ese pecado se revolvió con fuerza y hizo caer a David. La tentación no se conformó solamente con hacer que David cayera en fornicación, sino de que posterior a los hechos él se refugiaría en soluciones humanas. Luego de que él cediera a la tentación de fornicar con Betsabé, también cede a la tentación de solucionar el problema que había creado esta tentación, confiando en soluciones humanas antes de que encarar la solución que provenía de Dios. En vez de reconocer su pecado ante Dios y ante la nación, pedirle perdón a Urías, no, él prefiere ceder a la tentación de engañar y orquestar un homicidio. Abstrayéndonos un poco del dolor de David, podemos apreciar cómo esta situación evidencia el relativismo de la opinión pública. Las mismas personas que veían a David como un ejemplo, ahora no hacían más que repetir que no había para él salvación en el Señor. Como si un solo pecado, por muy escandaloso que sea, vaya a pesar más que una vida de integridad delante de Dios. Nosotros debiéramos tener una balanza justa, y por un fallo de David no podemos condenar toda una vida de santidad. Y sobre todo después que Natán le amonesta y la respuesta de él es reconocer su error, eso nos da una clara evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en esa persona. Sin embargo, la opinión pública siempre es inmisericordia, no tiene compasión. Y los mismos que cantaban en su tiempo, si Saúl hirió a sus miles, David hirió a sus 10,000, y que amaban a David, ahora apoyarían a un personaje como Absalón. Esto también nos lleva a meditar cómo algunos fariseos conspiraron con el partido saduceo para así mover la opinión del pueblo de Israel y condenar a Jesús. En el caso de David, si había una justificación, David había pecado.
Pero la opinión pública es tan relativa que aún es capaz de condenar a alguien que ha vivido en completa perfección. Tal es el caso del Señor Jesús, el Hijo de David. Qué vano, dañino y engañoso resulta guiarnos por la imagen pública, pues el relativismo de las personas a la hora de apoyar una causa o de cambiar de bando es abrumadoramente real. Y ya abandonando un poco la racionalidad de la filosofía, podemos adentrarnos en lo que estaba sintiendo David. Descendamos de la mente al corazón, psicológicamente, emocionalmente, ¿qué estaba pasando? En estos 2 versículos se nos deja claro que David estaba padeciendo una fuerte depresión. Ahora el rey sangraba por la herida del desprecio, el desprecio de su pueblo, el desprecio de sus soldados, el desprecio de sus amigos, de sus consejeros, de su familia, aún de sus hijos. Y si es cierto que muchos fueron fieles y huyeron con el rey, hay un pasaje que vuelve aún más humillante y vergonzoso la huida de David. En 2 de Samuel 16:5 dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y si analizamos un poquito más la psicología tras esta realidad, vemos que Abisai, uno de los hombres más valientes de todo Israel, le dice a David: permíteme, mi señor, que vaya yo y le arranque la cabeza a este perro muerto que está maldiciéndote. Sin embargo, vemos el estado depresivo de David cuando le responde: si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Y luego David se vira a todos los que estaban con él y les comenta: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizás mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Aquí vemos 2 aspectos fundamentales de la psicología detrás de David. Lo que lo hacía fuerte precisamente era su debilidad. Y no es que David fuera un hombre de carácter débil, al contrario, vemos que no le temblaba el pulso si tenía que defender una oveja de un oso o si tiene que defender a su pueblo de un gigante filisteo. Sin embargo, él sabe que había pecado, se siente destruido y humillado y cree que todo lo que le está pasando él se lo merece. Por lo general, cuando una persona falla y siente el peso del rechazo social, psicológicamente su estima propia cae y entiende que por su culpabilidad merece todo el improperio que le venga. Es el mismo factor psicológico que opera detrás de una mujer que permanece con un hombre que la maltrata. Es porque siente que ella vale tan poco que merece ser tratada de esta manera. Y eso solamente es un reflejo de cómo la persona está manejando su dolor, su culpabilidad. Por lo general, cuando pecamos, cuando hemos caído de esta manera, sentimos que merecemos un castigo. Y una vez recibido, muchas veces la persona siente que ese castigo no es suficiente en comparación a su pecado. Nuestra conciencia está diseñada para señalarnos cuando nos hemos equivocado y reconocer el error y arrepentirnos y apartarnos. Una conciencia sana hará esto, pero una conciencia cauterizada evade el problema y lo niega. Pero también está el caso de una conciencia hipersensibilizada, que es el extremo opuesto a la conciencia cauterizada. Y si bien una persona con una conciencia cauterizada actuará con el perfil psicológico de un psicópata, le importará menos que nada el daño que pueda hacer, ni siquiera lo asume, y si lo asume no le importa, una conciencia hipersensibilizada le dará una importancia descomedida a lo que ha hecho. Y es el perfil de la persona que nunca se perdona, que recibe el castigo y que aun cuando lo padece siente que merece más y más y más daño. Vamos a ver que aquí la conciencia de David responde a un perfil hipersensibilizado. Él se siente humillado, está huyendo de su hijo, viene una persona, lo maldice y él dice: yo me lo merezco. ¿Era cierto? No se lo merecía.
Simei no está maldiciendo a David por motivos legítimos. No le está diciendo: fuera, hombre inmoral, que has pecado contra Dios, que has tomado a la mujer de tu prójimo, que has asesinado a uno de tus mejores hombres, que te era fiel y fue fiel hasta la muerte. Hombre, que has decepcionado a Israel. Hombre, que has llevado a tu ejército a ser copartícipe de tu pecado. No. Simei está acusando a David falsamente de ser el culpable de que Jonathan y Saúl murieran en una batalla, cosa que es falsa. Pero cuando una persona experimenta una conciencia hipersensibilizada, no le importa si es racional o no el castigo, sencillamente lo acepta y se refugia posteriormente David en una esperanza de que si Dios ve que me están injuriando injustamente, tal vez tenga misericordia de mí. Y hermanos, hay que tener cuidado porque nosotros no podemos refugiarnos en una conciencia hipersensibilizada, como tampoco nos debe caracterizar una conciencia cauterizada como cristianos. Pablo en Romanos 12 nos aporta una de las mayores anclas psicológicas para el cristiano. No pienses de ti ni más ni menos. No tengas una conciencia cauterizada ni tengas una conciencia hipersensibilizada. Piensa de ti con cordura. Y vamos a ver que las heridas psicológicas muchas veces son peores que las heridas físicas. Porque las heridas físicas con el tiempo, por respuestas fisiológicas y orgánicas, cicatrizan. Sin embargo, las heridas emocionales, los daños psicológicos no corren muchas veces con la misma suerte. Y vamos a ver que este es el caso de David. David nunca superó esta escena. Para él fue el momento más humillante de su vida y él deseaba en algún momento tener una redención de esta falta. Tanto que cuando está muriendo le encarga a Salomón borrar estas páginas de su vida. Destruye a Simei porque me maldijo injustamente. Destruye a Joab. Y aunque David daría a Salomón para destruir a Joab una razón que no es de peso, como que había matado a Abner, uno de los guardias personales de Saúl, muy probablemente el rencor que está escondiendo David, por el cual encomienda a su hijo Salomón la ejecución de su primo Joab, es porque probablemente lo que nunca haya perdonado David es que Joab hubiese asesinado a Absalón su hijo. Y recordemos que uno de los que apoyó a Absalón en un principio, no en la rebelión como tal, pero sí en acercarse a David porque sabía cuánto David amaba a Absalón, fue Joab. Sin embargo, también fue Joab el que hizo posible que David volviera al trono y quien le ayudó a ser estable y fuerte emocionalmente cuando le dijo: estás sufriendo más por tu hijo, que fue el causante de todos tus males, que por tu pueblo y por tus hombres que murieron defendiendo tu legitimidad como rey de Israel. Compórtate varonilmente, lávate la cara y ponte alegre. Joab le habló fuerte, le hizo ver la realidad, pero David en su dolor interpretó esto como un acto de insensibilidad. Y al enterarse después que es precisamente Joab quien hace justicia y mata a Absalón, quien huyéndole se queda colgado en un árbol y Joab termina matándolo, y creo que en este caso lo hace porque es consciente de que haber ayudado a Absalón no era algo de lo cual se sentía orgulloso. Y también Joab, muy pragmático, se da cuenta de que dejar vivo a Absalón es condenar a la nación a otra futura rebelión. Sabiendo la debilidad que sentía David por su hijo favorito, decide acabar el problema de raíz. Y es justo que Absalón hubiese muerto. Sin embargo, David nunca cicatrizó sus heridas emocionales. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra psicología. Tenemos que ocuparnos de nuestra alma, de poner nuestras heridas emocionales en las manos de Dios para que cicatricen, para no terminar nuestras vidas cristianas como el rey David, dando órdenes desde su carnalidad para resolver de una manera impropia cicatrices emocionales que nunca habían sellado. Por eso, si bien muere justamente Simei porque lo llevaba, porque lo merecía, muere injustamente Joab. Y aquí queda claro en estos dos versículos lo que estaba pasando por la mente y por el corazón del rey David. Su mente se podía debatir filosóficamente en la relatividad de las opiniones públicas, mientras su corazón se desvanecía entre el dolor y el desprecio. Y entonces que entra en escena esta primera pausa reflexiva, el Selah. Selah es una palabra hebrea de una interpretación, digamos, incierta, pero muchos eruditos piensan que se refiere a una pausa musical, ya sea un cambio musical en las voces, en la tonalidad o la forma de ejecutar el cántico. Otros estudiosos señalan que pudiera referirse a una repetición de la idea anterior,
Porque en la semántica hebrea, cuando se desea señalar, realzar una idea, se acude al recurso de la repetición. Si repites la idea, estás dando a entender de que es sumamente importante en la coherencia semántica de lo que se va a decir. Así que ya sea una pausa musical, reflexiva, litúrgica o una indicación de repetición de la idea anterior, aquí hay un cambio. Tiene lugar un cambio completamente radical en la narrativa del salmista. Viene la finalidad por la cual él pone estas cosas delante del Señor, una expresión de absoluta confianza en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y es muy interesante que use la imagen de un escudo. Un escudo es símbolo de seguridad, de protección, y puede ser también una cita indirecta de Génesis 15:1, donde Dios, cuando va a prometerle un hijo a Abraham, dice el texto que viene palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas porque yo soy escudo. Y David añadiría: mi gloria y quien levanta mi cabeza. Lo interesante es que la palabra usada para gloria, kabod, significa también esplendor. En otras palabras, mi esplendor no era mi palacio, no era mi poder, no era mi figura como rey. Mi gloria, mi esplendor, mi kabod, eres tú, Señor. También la palabra significa honra. Si bien el hombre me deshonra, me humilla, mi honra eres tú. Kabod también implica majestad, nobleza, poder y riqueza. Todas las cosas por las cuales Absalón trató de usurpar mi lugar para buscar honra, poder, riqueza, majestuosidad, no están en el palacio que yo dejo atrás, no está en el trono que me quitó, están en ti, mi Dios. Porque tú no solo eres mi gloria, mi riqueza, mi majestad, tú eres también el que levanta mi cabeza, el que me volverás a hacer resplandecer. En otras palabras, David está poniendo, después de este Selah, su esperanza en Dios. Tú eres quien me vas a hacer levantar del polvo. Y sigue en el versículo 4 diciendo: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Veremos que la imagen del monte santo de Dios aparece en diversos salmos y siempre en referencia al monte de Sión, el lugar donde se construiría posteriormente, en los días de Salomón, el templo del Señor. Pero ya desde los días de David se conocía que el nombre de Dios sería invocado desde ese lugar. Y desde ahí, desde el centro de operaciones del favor de Dios en el pueblo de Israel, de ahí procedía la respuesta inmediata a la oración de David. Pues aunque Absalón haya tomado la ciudad, Dios seguía estando en el verdadero trono de Israel. Y el verdadero rey de la nación del pacto no secundaba golpes de estado. Muy parecido a lo que estuvimos viendo semanas atrás con el Salmo 2. Si bien parece ser que en el Salmo 2 se nos describe la rebelión de las naciones contra el reino de David y contra el reino de Jesucristo, en el Salmo 3 ya sí se nos adentra en un cumplimiento real de gentes que conspiraron contra el Señor y contra su ungido terrenal David y prosperaron aparentemente. Sin embargo, David en el Salmo anterior decía: mas yo he puesto mi rey sobre Sión, tu monte santo, y de ahí vendrá mi socorro. Eso que declaraba en el Salmo 2 se cumple literalmente en el Salmo 3. Pues el Señor desde su monte santo, su trono en Sión, restituiría a David su ungido. Y aquí viene el segundo Selah, estas pausas reflexivas de las cuales comentamos anteriormente. Y yo me imagino musicalmente una estructura después de esta pausa musical o este puente, como que la estructura de este salmo debe haber sido muy parecida a las canciones que después de la estrofa viene la resolución del problema en el coro y posteriormente una pausa vocal, pero una intención musical que aumenta la intencionalidad musical. Puede ser un aumento de tono o una progresión armónica distinta que conduce la narrativa de la canción a un contracoro que magnifica aún más el mensaje que se estaba dando en el coro. Y creo que algo parecido es lo que pasa acá. Pues si ya David nos contó su miseria, su dolor, su humillación y su afrenta, hizo un primer Selah y dijo: con todo esto mi confianza siempre ha estado en ti, Señor.
Y luego viene otra pausa para resaltar aún más la idea de que su confianza está en Dios. Pareciera muy evidente que encaja con esta estructura de coro y sublimación de la misma idea en un contracoro. Y vamos a ver que dice en el versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Y si algo pasa muy a menudo en estos procesos de depresión es que es muy difícil conciliar el sueño. El insomnio se apodera de nosotros y nuestras mentes empiezan a divagar en ideas pesimistas. Sin embargo, vemos que la respuesta de David de confiar en el Señor, en el versículo 3, da paso, en el versículo 4, una contestación desde el trono de Dios en Sión, para que entonces haya un efecto práctico en su vida, en el versículo 5, que David ya puede reposar y descansar y cumplir lo que dice Cristo cuando enseña a su pueblo a echar sus cargas sobre él. David había echado sus cargas sobre el Señor y el Señor las había recibido para llevarlas en su lugar y David pudiera reposar y dormir, ser libre de esta aflicción. La idea de yo me acosté, dormí y volví a despertar ha sido una de las bases para que este salmo muchas veces sea usado como oración vespertina entre la comunidad judía y cristiana. Una oración matutina de agradecimiento a Dios por un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para cicatrizar heridas emocionales. Y volviendo a los parámetros que normalmente empleamos para interpretar los salmos, encontramos el sentido bíblico y teológico por la coherente relación que existe entre la súplica de David y la respuesta de Dios, la paz que experimenta cuando duerme, aún en un campamento de guerra. Es fruto de una confianza en la providencia de Dios, porque racionalmente podemos confiar en Dios y psicológicamente Él es nuestro descanso emocional. Una aplicación muy práctica es tener este sentido de pertenencia y de estrecha relación con la providencia de Dios. Eso es lo que hace que David pueda encontrar el verdadero consuelo que necesitaba en el momento oportuno. En fin, encontramos una coherencia bíblica en el testimonio de la paz recibida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento descrita en Filipenses 4:7 se evidencia en la capacidad de dormir en medio de la prueba. Esto es evidencia empírica de la fe y es una imagen recurrente en toda la palabra de Dios. Cuando la persona en medio de la prueba es capaz de dormir. Ejemplo, cuando Jonás, huyendo a Tarsis, se duerme en el barco. O cuando el mismo Señor Jesucristo, cruzando el Tiberias, duerme en la barca mientras sus discípulos se angustian en medio de la prueba y la tormenta. Esta imagen bíblica de dormir en medio de la tormenta es un símbolo inequívoco de la confianza absoluta en la providencia de Dios que tiene el verdadero cristiano. Desde un análisis emocional y psicológico, cabe resaltar cómo se describe una antítesis de lo que sería un trastorno de ansiedad. Pues si bien el trastorno de ansiedad siempre va acompañado de la vigilia, el insomnio y los ataques de pánico, en David, después de haber puesto la confianza en Dios, después de haber pasado el umbral del versículo 3, el umbral de la fe, vemos que hay descanso, sueño profundo y un claro reflejo de la paz interior como resultado de la transferencia hacia Dios de sus cargas emocionales. Una evidencia absoluta de la superioridad del orden divino sobre el caos humano. Ya para el versículo 6 la fuerza emotiva se aumenta y la confianza en Dios se magnifica aún más cuando dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y claro, nosotros a diario lo podemos decir, vamos a la iglesia y damos testimonio diciendo esta misma frase. Es muy distinto cuando lo decimos nosotros desde una perspectiva metafórica, espiritualizándolo, a como lo decía David, con literalmente millares de personas buscándolo para matarlo. Ahora entra en escena el último acto, donde culmina todo el clímax de esta canción. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Empieza con esta petición a tomar un rumbo imprecatorio el salmista.
Una exclamación imprecatoria significa que el autor está manifestando un claro deseo de que Dios manifieste su justicia sobre sus enemigos. Es un deseo de venganza, de justicia. Es una invitación dirigida hacia Dios para pedirle que se mueva a la acción, a la batalla contra los adversarios que se levantaban contra David en este momento. Este es un tipo de cierre muy común en los Salmos, donde se concluye con una invocación a la acción divina mientras se reconoce la soberanía de Dios para actuar. Hay un reconocimiento final de que la victoria genuina tiene que tener un origen divino, no humano. Por primera vez en toda esta debacle que ha venido a la vida de David, vemos que está dando lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, y se está dando la posibilidad de hacer las cosas correctamente. Si bien se dio a la tentación sexual con Betsabé y luego a la tentación de resolver el problema con medios humanos y pecaminosos, si bien se quedó paralizado ante el abuso de su hijo Amnón violando a su hermana Tamar y el rey no hace justicia a su hija, si bien permitió que Absalón matara a su hermano mayor Amnón, y posteriormente del exilio, cuando éste vuelve con intenciones distintas, no le monitorea, le permite que actúe con tal libertad que crea una rebelión dentro del corazón de la nación, dentro de la misma Jerusalén, a punto tal que por el descuido de David pierde el reino a manos de este chiquillo malcriado, porque literalmente David no supo criar a su hijo. Ahora que está huyendo, entonces David hace lo que tenía que hacer desde un principio, dejar todo en manos de Dios. ¿Y por qué concluyo que aquí está dejando todo en manos de Dios? Porque sencillamente David no pelea. David tenía hombres con él, podía sencillamente huir, reagrupar sus tropas y decir: ahora voy a tomar la nación nuevamente a golpes de victorias militares. David era un hombre de experiencia militar. Absalón era, como dije, un muchacho cegado por el odio, la vanidad y las ansias de poder. Sin embargo, vemos que ahora David va a optar por dejar que todo fluya en dirección a la providencia. No seré yo el que se levantará. Levántate tú, Señor, y sálvame. Porque la otra opción que quedaba era que se levantara David y por sus propias fuerzas se salvara, lo cual implicaba asesinar a su hijo. David no estaba dispuesto a asesinar a su propio hijo por conservar un reino. Entonces es que dice: como tú quieras, Señor, levántate tú y sálvame, como tú entiendas que sea la forma más justa. Porque la única forma que yo tengo de hacerlo es volviéndome asesino de mi propio hijo. Y no quiero ese camino para mí. Yo voy ahora a dormir confiando en que tú te vas a levantar y me vas a salvar. Y parece que aquí hay una evocación, un recuerdo de David a lo que había hecho Dios anteriormente por él. Continuaría diciendo: tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Él rememora como en el pasado Dios le había dado la victoria de sus enemigos. Levántate y sálvame, porque no sería la primera vez. Recuerdo que en el pasado ya tú lo hiciste y lo volverás a hacer. Porque, como antes, hoy vuelvo a poner mi confianza en ti, Señor. Porque la salvación es del Señor y sobre tu pueblo es tu bendición. David opta por mantener un perfil de humildad ante lo trascendente. Entiéndase lo trascendente como aquello que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Ni el rey David ni nosotros tenemos un control o un conocimiento a lo que va a ser de nosotros el día de mañana. Sin embargo, sí podemos controlar de qué forma encaramos esa realidad. En el caso de David y en el de los cristianos debe ser con absoluta confianza en la providente y bondadosa mano de Dios. Emocionalmente, el salmista está experimentando una liberación de la carga de la necesidad de control. Nosotros como personas tenemos una dependencia a la necesidad de control y mucho más alguien como David, que había estado en un puesto de autoridad. Aquellas personas que están en posiciones de eminencia como los reyes, que tal es el caso de David, aún más experimentan la necesidad de control. Y eso es un problema emocional, un factor psicológico, y llegado a un punto puede llegar a ser tan peligroso y nocivo en modo tal que la persona que lo sufre termina en una paranoia absoluta. Muchos casos hay de monarcas que han terminado en esta situación. En la misma Biblia podemos apreciar el caso de Saúl, donde su fin fue la locura absoluta. O el caso del mismo rey Herodes el Grande, donde su necesidad de control llevó a asesinar a sus propios hijos y posteriormente a hacer una matanza en Belén de todos los niños menores de 2 años. Son personas que tienen un nivel de inseguridad tan grande que solamente cuando ellos son los que manejan los hilos detrás de los acontecimientos se sienten entonces satisfechos.
Es el deseo de llenar con poder un vacío emocional. Experimentan un sentido de soledad, de insuficiencia y de fragilidad emocional que sienten que su relevancia depende de cuánto poder puedan acumular. Pudiéramos decir que es una constante en la mayoría de los perfiles psicológicos de reyes, políticos, militares, gente que ejercen un liderazgo. Pero en el caso de David, este rasgo nocivo podía ser vencido. Y podía ser vencido porque tenía clara cuál era su identidad en Dios. Porque sí, hermanos, casi todos estos problemas psicológicos vienen por una falta de identidad. El sentido de inferioridad es la fuerza motriz detrás de casi todos los desequilibrios mentales. Cuando sientes que no eres suficiente para una cosa, eso te hace apreciarte inferior ante tus propios ojos. Piensas que los demás te ven como inferior y ahí es donde viene la necesidad de control, la necesidad de poder para llenar ese espacio, ese sentido de inferioridad. Sin embargo, es una gran bendición saber de que aquellos que tenemos nuestra identidad en Jesús, aquellos que hemos confiado en que nosotros somos lo que dice la palabra de Dios que somos, no tenemos necesidad de usar estas muletas emocionales para llenar vacíos que ya en Dios son inexistentes. En Dios se responden no solo nuestras preguntas y dudas emocionales, sino también nuestras inquietudes existenciales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Todo está contestado en las páginas de la palabra de Dios. En la Biblia está la respuesta. Estamos llamados a entregar nuestras luchas, nuestras batallas a Dios, en servirle con gratitud y confiar en que la salvación, ya sea física o espiritual, es obra suya. Y luego del grito de guerra de levántate, oh Señor, y sálvame, recuerda cómo el Señor en el pasado hirió en la mejilla a los adversarios de David. Herir en la mejilla o abofetear en la mejilla en la cultura judía, como en muchas otras, era un símbolo de humillación y un acto de deshonra. También dice que rompió los dientes de los adversarios. Y esto simbólicamente habla de cómo les quita la capacidad de devorar y crear daños. Aquí estamos viendo cómo el guerrero humano más famoso de Israel, su rey, ya agotado, sabiamente decide ceder esta batalla al poder de Dios. Y vuelvo a recalcar, es la rendición de la voluntad y el control humano al divino. Y el cierre magistral lo encontramos en el versículo 8. La salvación, la palabra hebrea Yeshua, que también tomaría como nombre Mesías, el Salvador, proviene del Señor. En otras palabras, Yeshua proviene de Yahvé. Y lo último lo tomaremos como una promesa. Sobre el pueblo del Señor sea su bendición. En otras palabras, está recordando que el pueblo del Señor, por ser en esencia el pueblo del Señor, ya está bendecido. Cuando David afirma que la salvación es del Señor, parece ser una respuesta a lo que ha dicho anteriormente en el versículo 2. Muchos son los que dicen, no hay para mí salvación en Dios. Y termina diciendo, no escucharé más la voz de los que dicen esta mentira, porque yo sé que la salvación es del Señor. Ya cuando él termina diciendo sobre tu pueblo sea tu bendición, recuerden que parte de ese pueblo sobre el cual David estaba pidiendo que fuera la bendición de Dios era el que estaba de parte de Absalón su hijo. En otras palabras, David está poniendo en práctica lo dicho por el Señor Jesús cuando dice que ames a tus enemigos. Él está bendiciendo a aquellos que lo maldicen. Está pagando bien por mal. Está pidiendo la bendición no solo para él o para los que están de parte de él, sino para toda la nación. El deseo de David no era egoísta, y eso es lo que ve el Señor, y es lo que recompensa Dios en David. Después veremos que la bendición de Dios solamente podía venir por la derrota de los impíos. Sin embargo, David, más que la derrota de sus enemigos, procuraba la bendición de Dios sobre su pueblo, porque ese es el objetivo de un verdadero rey. Por eso Dios le había encomendado guiar al pueblo. Ya para resumir, pudiéramos mencionar que el Salmo 3 funciona como un microcosmo de la vida cristiana. Muestra el viaje emocional y espiritual del rey David de la angustia al reposo. Nos enseña que la verdadera crisis no es la oposición externa, sino la duda interna con respecto a la fidelidad de Dios. David, al componer esta canción, utiliza su crisis personal para comunicar una verdad teológica y espiritual, la confianza en Dios. Y termina con una certeza inquebrantable que se extiende mucho más allá de sus propias circunstancias. Es esencialmente este salmo un manual para el creyente que busca pasar de la ansiedad a la paz a través de la oración. Este salmo es de una increíble relevancia en el canon bíblico porque nos enseña a cómo transformar nuestra angustia en oración, a sostener nuestra identidad en Jesucristo frente a cualquier opinión humana
y sobre todo a encontrar un descanso activo en la providente mano de Dios.